empezar y lo primero tiene que ser una pequeña introducción y petición de perdón por el cambio de tema. Lo explicaré por qué se me ha ocurrido hacerlo. A mí me interesa que en todas estas charlas, ya lo dije el otro día como fundamental, no solamente seguimos a Jesús como admiradores, como tanta gente en su época, seguimos a Jesús ya como cristianos, como creyentes en él. Por tanto, nuestro seguimiento se convierte un poco en obediencia. Como luego subrayaré la frase que es medular para el día de hoy, cuando Jesús critica la autoridad, que puede ser muy bonito y admirarlo, pero luego añade, entre vosotros no sea así. Esto es lo importante, no la conducta de Jesús, sino cuál tiene que ser la conducta nuestra. Entre vosotros no sea así. Bien, entonces, en este contexto, me ha parecido que ahora estamos viviendo un momento eclesial con todo eso de la sinodalidad, etcétera, etcétera, que a lo mejor, para que la aplicación eclesial se pudiera ver más, pues era conveniente, o era oportuno, no sé. Pues mira, vamos a hablar hoy de la autoridad. De modo que la charla de hoy tendrá dos partes. Una es Jesús y otra será la Iglesia. Porque este momento que vivimos de la sinodalidad y demás puede darnos un marco muy bueno para situar todo lo que diga de Jesús. Si me he equivocado y pues bueno, ya me perdonaréis. Podría decir, falsificando aquello del Evangelio, como decía Jesús, a los pobres y los ricos y por los tendréis entre nosotros. Por tanto, pero es que resulta que la próxima charla de aquí es el 3 de febrero. Y yo no sé si el 3 de febrero toda esta hervidumbre eclesial que hay ahora continuará o ya no estará tan... Y por eso he decidido cambiar. Repito, la culpa es toda mía. El pobre Xavi le da más faena de la que se merece. Y el único inconveniente que había, como me ha dicho, hombre, las preguntas que pueden venir preparadas. Bueno, pues mira, hoy se hacen las preguntas que salgan y el día que viene pueden hacer las preguntas que tenían preparadas para hoy y las que les sugiera el día de hoy. Porque también hay otra cosa que a mí me parece importante y es que a veces es mejor leer luego de haber oído que antes. Todo tiene sus ventajas, pero cuando lees luego de haber oído ya vas buscando aquello que has oído y entonces te facilita mucho más la lectura. O sea, perdonad por el cambio, comprendo que ha sido muy precipitado y gracias que el Xavi ha sido dispuesto a cambiar todo lo que le digo. Entonces, como he dicho, esta reflexión va a tener dos partes. Una será Jesús y otra será la Iglesia de Jesús, los creyentes en Jesús. Y cada una tendrá tres partes para que sea bien fácil de recordar. De Jesús miraremos su crítica a las autoridades políticas, su crítica a las autoridades religiosas y luego su conducta particular, su conducta personal. Y de la Iglesia, para que sea fácil de recordar, pues miraremos pasado, presente y futuro, que son las partes que lo apuntéis, porque eso es un memorialín bastante fácil. Bien, comencemos pues con Jesús. Tengo que decir que a mí me ha sorprendido el ver lo poco estudiado que está este tema, entre tanto que se escribe y se lee sobre Jesús. Yo prácticamente no conozco nada que toque el tema de Jesús y la autoridad, que por otro lado es un tema muy importante, no solo eclesialmente, sino socialmente. Siempre vivimos problemas de autoridad, etcétera. Por tanto, mi exposición será pobre porque no tengo el enriquecimiento que otras veces pueden dar todos los que no han estudiado. Pero en fin, ahí me metí y no estoy nada disgustado de haberme metido por ahí. Dicho esto, para facilitar la lectura de los evangelios y el texto mío del libro, pues empecemos por eso. En Jesús hay una clara crítica del poder, de la autoridad, que está en dos textos. No doy ahora las citas porque las veréis en el libro de Marcos y de Lucas, que sustancialmente dicen dos cosas. En la tierra los poderosos oprimen y además se hacen llamar bienhechores. Eso es bastante típico. Y luego de decir esto es cuando viene, entre vosotros que no suceda así. Por lo tanto, es fundamental que lo que aprendemos en Jesús nos lo apliquemos. No solamente diré que digamos, mira qué tío, qué bien lo decía. No, no. Entre vosotros que no sea así. Por tanto, como he dicho antes, se trata ahora de verdadero seguimiento, no de información de lo que Jesús dijo y demás. Y esta crítica que acabo de aludir, puede quedar formulada de una manera que sirva para toda autoridad, con la frase siguiente, que
por otra del Evangelio, aunque no esté dicha así. No hay que decir la autoridad es servicio, por el hecho de ser autoridad. No. Hay que decir, la autoridad se ha de comportar servicialmente, que es algo muy distinto. El poder ha de convertirse en servicio. No es que por el hecho de ser autoridad ya sea un servicio. Mira, yo te doy una bofetada, pero como yo soy el que mando, estoy haciendo un servicio. Pues no. Yo soy el que mando de procurar que consigas lo que quiero sin darte la bofetada. Comportarse servicialmente. ¿Por qué? Porque en definitiva la autoridad la podemos definir como un mal necesario. Es absolutamente indispensable que haya un director de orquesta, o como se quiera decir. Si no, acaba habiendo galimatías. Pero la presencia de alguien por encima de otros siempre parece un ataque, una mancha a eso que llamamos la comunión, la igualdad entre todos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de saber que necesitamos permitidme que lo diga entre comillas, mal de la autoridad, y cuando Dios entra en la historia, no juega con ventaja, se atiene a cómo somos los hombres y a cómo es esta historia. Pero a la vez que es un mal, hay que ir procurando disminuirlo lo más posible. Y esto es lo que, si os fijáis, en la historia en el curso de la humanidad, pues se va dando desde los imperios primeros, desde los líderes aquellos, bueno, los intentos de la democracia, algo hemos conseguido. Por tanto, la autoridad en sí misma es como un mal porque rompe la igualdad de los, pero que hay que ir disminuyendo, corrigiendo, etcétera, etcétera. Bien. Esto por lo que toca a las autoridades políticas, que es lo más rápido. En Jesús hay también una crítica a las autoridades religiosas, que el bueno de Mateo nos la ha juntado bastante en su capítulo 23, aquel capítulo que creo que ya os dije que literariamente sería de premio Nobel, por lo bien escrito que está, por la capacidad de la metáfora, todo eso, pero a nosotros no nos interesa la literatura. Bueno, es aquello, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, todo aquello que les va diciendo bastantes cosas. Yo creo que la crítica de Jesús se puede reducir a 4 puntos. La autoridad religiosa se utiliza como privilegio para el que la tiene. Se hacen llamar padre, se reservan el mejor sitio en la sinagoga, etcétera, etcétera. Segundo, la autoridad religiosa muchas veces carga a los otros con cargas que son muy difíciles de soportar, acogota. De hecho, en el libro de los Hechos, tenemos que cuando el concilio de Jerusalén, aquí del capítulo 15 de los Hechos, habla Pedro, y Pedro, en el momento aquel de suprimir la circuncisión y todo aquello, dice, bueno, estamos imponiendo unas cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. Este es un peligro grande de la autoridad. Para sí, privilegio, para los demás, cargas. Después, la autoridad tiene mucho poder para buscarse escapatorias. Perdonad, estoy preocupado de la voz de... Bueno. Fijaos, aludiendo a un pasaje que está en Marcos 7 y en Mateo 15, mira, yo tendría que dar a mis padres parte de lo que tengo, pero como pertenezco a la iglesia, lo dedico a la iglesia, lo consagro Corbán, algo sagrado. Jesús se mete con esto y lo critica, como ya recordaréis, en ese capítulo 15. Y finalmente, aunque esta es la menos importante, pero es la más brillante, siempre que lo seguimos, una vez en medio de todos estos contextos, la autoridad religiosa puede muy fácilmente, la religiosa y la civil, por ahora estamos con la religiosa, puede muy fácilmente contentarse con limpiarlo de fuera y dejar podrido lo de dentro. Sepulcros blanqueados, o que limpiáis la copa solo por fuera, etcétera, etcétera. Cuando ya hay todos esos vicios que antes he dicho, pues esto puede pasar. Atención ahora. Si esto tiene tanta importancia, es porque San Jerónimo, el traductor del latín, de todo esto, etcétera, cuando comenta este capítulo de San Mateo, dice: «Ay de nosotros a quienes han pasado los mismos vicios de los fariseos». O sea, esto no está en los evangelios para que sepamos una cosa que hacía Jesús. Los evangelios están escritos pensando no tanto en lo que Jesús hizo o dijo, sino que nosotros tenemos que hacer el seguimiento suyo. Por tanto, no sé si entre mis oyentes habrá alguno que sepa latín, pero esta frase me impresionó tanto cuando la leí, que aún me acuerdo en latín y todo. «Ver nobis miseris a quos vicia fariseorum transierum». Bueno, esto escribe ya en el siglo V San Jerónimo. Por tanto, esta es la importancia de todas estas palabras. Que no pase en nosotros eso. Y como luego veremos, desgraciadamente, pues ha pasado algunas veces. Segunda cosa, esta es la más importante de la crítica, ya que prácticamente aquí está todo.
En Mateo 25, ese texto tan conocido, de tuve hambre y me disteis de comer, bueno, aquí parece que se habla del pobre. Pero atención, este Mateo 25 puede juntarse con una frase de Mateo 18, cuando habla del escándalo, y después de todo el asunto del escándalo, dice, cuidado con menospreciar a uno de los pequeños. Nosotros tendemos a entender lo de los pequeños, porque habla del escándalo, y en estos momentos que estamos con la pederastia y todo eso, como si fueran los niños. No, no es aquí lo que preocupa. Los pequeños son los pobres. Menosprecio a los pobres es un detalle muy importante que hay que aplicar también a Mateo 25. Al que tuve hambre, se le ofende, o que tiene hambre y no se le da de comer, se le ofende de dos maneras. Porque no se le da hambre, que la necesita, y porque no se le reconoce una dignidad igual a la mía, porque yo sí que tengo y él no tiene. Y esto es un verdadero escándalo. Por tanto, aquí también, aunque parecía que no, en este Mateo 25, si lo juntamos con Mateo 18, yo creo que hay una cierta enseñanza sobre la concepción de Jesús de la autoridad. Hay algunas otras cosas, veréis en el libro cómo esto es exegéticamente discutible, pero a mí me parece lo más probable que todas las veces que en los evangelios, cuando la curación de leprosos, preséntate a los sacerdotes para dar un testimonio a ellos, es muy probable que la traducción verdadera sea para dar un testimonio contra ellos, porque siempre que en los evangelios aparece esta preposición eis con acusativo griego, tiene el sentido de contra. Quiere decir Jesús que la autoridad se ha portado mal al excluir a los leprosos sin pensar que se le podían tratar, y aquí tienen, me he curado a un testimonio un poco que es contra ellos. Y finalmente, el último ejemplo que puedo aludir es el del hijo pródigo. Bueno, esto es mejor decirlo luego cuando hable de la autoridad de Jesús. Bueno, entonces, en algo que resumiría todo esto es una comparación con el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo, porque nos lleva al fondo mismo, me parece a mí, de lo que Jesús vivía, sentía, etcétera, etcétera. Creo que el año pasado, cuando expliqué lo del templo y describimos un poco cómo funcionaba el templo, cómo creaba jerarquías, escalinatas de dignidad, etcétera, etcétera, dije a Jesús lo que más le irrita, pongamos esta palabra, es que falsifiquemos a Dios, falsifiquemos a su Padre. Y cuando presentamos un Padre que quiere a los hombres desiguales, un Dios que quiere a los hombres desiguales, estamos falsificando a Dios. Entonces, en muchas de estas críticas de Jesús a las autoridades religiosas está esto precisamente, que Jesús no tolera, sobre todo la de Mateo 23, ¿no? Y la otra, que Jesús no tolera que demos una imagen de Dios, en lugar de ser un Dios Padre de iguales, es un Dios fundamento de desiguales. Esto me parece que es muy importante. Bien. Queda entonces, después de ver la crítica a los políticos y la crítica a las autoridades religiosas, queda por ver un poco ¿y cuál es la conducta de Jesús? Y aquí vamos a juntar palabras y conductas diferentemente. Empezando por el lenguaje. Esta es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y que si pide una lectura pesada de ver cada verbo. En los evangelios, fijaos bien, casi nunca se dice que Jesús mandó. Los verbos que se suelen presentar, Jesús dijo, Jesús propuso, Jesús sugirió, alguna vez quizá y mandó, nunca ordenó, y sobre todo hay un verbo que es muy significativo y que uno dice, qué casualidad, porque esto los evangelistas no se pudieron poner de acuerdo, porque no se conocían tanto. Que esto se haya transmitido así, es inevitable que transmita algo de Jesús. Hay un verbo griego, perdón ahora que me ponga erudito, pero el verbo epitimao. Epitimao en griego significa, he buscado la palabra castellana más fuerte, algo así como intimar, intimidar. Este verbo se usaba bastante para siempre que teníamos que referirnos a la autoridad. En Jesús nunca se utiliza cuando se refiere a personas, con una excepción que luego diré. Y hay escenas, para los que sepan o pueden mirar un poquito el texto griego, en que, curiosamente, por ejemplo, se acercaban los niños, ¿sí? Y los apóstoles les intimaban, ponen este verbo,
para que no se acercaran, para no molestar a Jesús. Y Jesús dice, dejad que los niños vengan. Otra vez, no me acuerdo qué enfermo era, el sordo, el mudo, el ciego, los que gritaban, que seguían, y le intimaban otra vez, le intimar para que se callase. Y Jesús se para y dice, que venga. Bueno, Jesús utiliza este verbo. ¿Cuándo? Y esto es lo importante. Cuando calma las tempestades y cuando echa los demonios. Las narraciones de expulsión de demonios tiene que decir Jesús le intimó, sal de este hombre. Y cuando calma una tempestad, Jesús intimó a la naturaleza que cesen los vientos en el mar. Pero con las personas, Jesús nunca utiliza este verbo. Yo creo que esto es una casualidad tan grande que no puede ser debida a la casualidad. Por otro lado, he dicho antes que hay una excepción, una excepción muy bonita. La única vez que Jesús intima a alguien, lo hace precisamente con la persona que él más quería, que era Pedro, cuando Pedro, después de la confesión del mesianismo, le dice, va, Señor, esto no te ocurrirá nunca, que vas y te vas a triunfar. Y Jesús, sacudido, porque aquello le intimó a Pedro y le dijo, cállate y ponte detrás, sígueme de este detrás, etc. Es la única vez que el verbo intimar está dirigido a una persona. Todas las demás veces, Jesús, como he dicho, sugiere, propone, alguna vez manda con un verbo suave griego. Bueno, este detalle lingüístico es una casualidad, pero es una casualidad que significa mucho, porque yo creo que nos refleja algo de la manera de pensar de Jesús. Otra escena que tiene que ver, esta ya no es de palabras, sino de actuación, es la clásica del lavatorio de pies de la cena, tal como la cuenta Juan, porque es una escena que termina, yo, Señor y Maestro, os he dado ejemplo. Por tanto, ¿cómo ha de comportarse la autoridad? Y vale la pena ambientar un poco lo que era el lavatorio de pies, porque hoy lo hemos convertido en un acto simbólico y será bonito que el Papa lave los pies, el Confesado con los patos, pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo Jesús. Puede ser un recuerdo, puede ser una evocación, no lo critico, pero fijaos, en aquella Palestina de entonces, y es que nos cuesta mucho imaginar, ir por la calle era llenarse de polvo. No había calles asfaltadas, ni había limpieza pública, ni nada de eso. Por tanto, los pies se ponían en un asco. Y cuando entraba alguien en una casa, sea por educación y cortesía, sea por no ensuciar la casa, pues eso da lo mismo, se le limpiaban los pies. Y esta es una tarea que la hacía un esclavo. El señor de la casa nunca hubiera limpiado los pies. Pues Jesús toma esta tarea, y además una tarea de un esclavo, para hacer aquel gesto, que es un gesto simbólico, pero que quiere decir, vosotros tenéis que lavar los pies entre vosotros. Y hoy lavar los pies ya no es lavarse los pies, ya hay instituciones que a los viejos les cortan las uñas y todo eso. No, hoy lavar los pies es hacer muchas veces las tareas que no parecerían dignas de mí, porque son. ¿Cuántas veces, perdóname este inciso, cuando empezó el tema de los curas obreros, cuántas veces oímos decir contra ellos, esto es indigno de un sacerdote? Si miramos el Evangelio desde cerca y con el lavatorio de los pies, una reacción bonita que esto es lo más propio de un ministro de Jesús. Esto hubiera sido mucho más bonito, para que veamos con qué facilidad se nos meten estas cosas y simplemente pues nos engañamos, ¿no? Algún detalle más, que vale la pena citar algunos. La parábola que conocéis todos del hijo pródigo. El padre es una autoridad. Aparte de que sea padre y que quiera al niño, pero es una autoridad. Yo a veces cuento esta parábola fuera del Evangelio. Volvió el hijo y el padre dijo, bueno, antes de entrar en casa, le pida perdón, ya ve, que me diga que está dispuesto a cambiar, ya ve. Esta es la autoridad tal como la concebimos nosotros. El padre no hace eso, es la autoridad y es él el que sale a buscarlo. Por tanto, aquí también hay algo que concuerda con toda esa mentalidad que estoy describiendo. Y finalmente, el último texto, que está, me parece que es en el capítulo, quería copiarlo, pero bueno, Mateo, no sé si es capítulo 11, por ahí, al final, cuando Jesús dice, sí, capítulo 11, precisamente por eso, todas las cosas me las ha dado el Padre. Aquel de nadie conoce al Padre, sino el Hijo, ni el Hijo, nadie lo conoce, sino el Padre. Y después de esta frase, todas las cosas me las ha dado el Padre, que es una frase de autoridad suprema. Entonces viene, venid a mí los que estáis angustiados, yo os aliviaré. O sea, la autoridad como consuelo, la autoridad
como yugo suave, porque un yugo suave y como carga ligera. Todo esto yo creo que da una idea de una mentalidad, una manera de ver que refleja bastante lo que Jesús pensaba. Y quiero terminar esta primera parte con una palabra para mí muy significativa y que se ha comentado poco. Aquí tengo que hacer otra vez un poco de erudición, pero creo que vale la pena. Y de paso, aprovecharé un momento para corregir una errata que hay en el libro, que son de esas que se escapan, y cuando las ves, lleva las manos a la cabeza y dices, bueno, esto ya no tiene remedio, ¿qué le vamos a hacer? Pero antes de la errata, dos cosas. En griego existe una palabra que se llama exusía, por si hablas un poquito, esti es la palabra de algo que es lícito, bueno, exusía significa a la vez, y esta es la gracia, libertad y autoridad. Las traducciones evangélicas en este sentido son muchas veces poco consideradas, porque hay que ver cuándo tiene el sentido de autoridad y cuándo tiene el sentido de libertad. Os pongo dos ejemplos. Cuando Jesús hace la escena del templo y expulsa a los mercaderes, se le acercan las autoridades. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Aquí tiene el sentido de autoridad, pero curiosamente hay que decir, bueno, lo que había hecho Jesús era un acto de libertad enorme, porque mira que fuera grande o pequeño el gesto, pero un gesto de ese tipo, bien, preguntan por la autoridad, pero fijémonos, es una autoridad que ha venido de la libertad con que ha obrado. En otros momentos, sobre todo Marcos al principio, la gente se maravillaba, y aquí muchas traducciones dicen, de la autoridad con que hablaba. Y está mal dicho, porque con la autoridad hablaban también los escribas y fariseos. La gente se maravillaba de la libertad con que hablaba. Porque eso es lo que no hacían los escribas y fariseos. Hablar con autoridad, eso sí que lo hacían, pero hablar con libertad no. O sea, ¿ves? Aquí tenéis otro sentido donde el principal significado es libertad, pero esa libertad venía precisamente de una autoridad que Jesús tenía. Entonces, es muy bonito el empeño, y aquí realmente hay que decir, la cultura griega tiene una intuición formidable. Por algo, de alguna manera, y aunque muy imperfectamente, atisban esto de la democracia y todo eso. Pero es muy bonito caer en la cuenta de que autoridad y libertad aspiran a ser lo mismo. La verdadera autoridad es la de una persona libre. El hombre que es libre es el que tiene autoridad, por su misma libertad. Y dejadme que os ponga un ejemplo muy triste, pero vale la pena. Cuando el episodio aquel ya lejano de la redacción de la Humane Vitae, los conservadores que al final se impusieron y fueron a Pablo VI y le dijeron, si la Iglesia cambia su doctrina, pierde su autoridad. Pablo VI no tuvo la libertad suficiente, que es lo que tenía que haber tenido, para haber cambiado la doctrina, que es lo que le había recomendado la Comisión, o por lo menos para no haberse pronunciado. Quiso salvar la autoridad y ¿qué pasó? Aquella encíclica, por la falta de libertad de Pablo VI, le ha quitado a la Iglesia mucha autoridad. Fijémonos después, entonces, como aquí las dos cosas se juntan sin que nos demos cuenta. Bien, no creo que haya más. Dejar un momento. No, ya está todo dicho. Entonces, esto es lo de la primera parte. Si ahora queréis una pequeña pausita, que tengo que corregir una errata, para decir, ¿hay algo que no os ha quedado claro antes de pasar de Jesús a la Iglesia? ¿Hay algo que no os ha quedado claro? Pues lo decís y yo, si oigo, yo procuraré protestar. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Es muy breve. Solo cuando ibas hablando se me ha ocurrido que este término autoridad tiene muchas acepciones. Y se me ha ocurrido un paradigma, he ido tomando notas de otros palabras que irían asociados a este concepto que tú has mencionado. Y para mí serían, primero, el concepto de saber estar, el concepto de carisma personal, el concepto de asertividad, de sabiduría, de excelencia en el dominio que sea. Por ejemplo, esta semana ha muerto Pablo Milanés. Para mí Pablo Milanés ha sido una autoridad dentro de su dominio del canto popular cubano y de lo que él ha hecho, ¿no? Para poner un ejemplo popular. También la autoridad como algo que
es otorgado, es reconocido, más que ejercido desde el poder, que para mí sería otra acepción, ¿no? Tiene que ver también con el afecto, con la empatía, con la identificación del otro con el que se supone que está en una posición de autoridad. Por mí está más vinculado a este paradigma que no al del poder, que también puede estarlo, pero no necesariamente. Solo quería hablar un poco de este paradigma, ¿cómo lo ves? Precisamente lo que dices de que es reconocido, cuando ves una persona libre es cuando le reconoces la autoridad. Cuando piensas que él te manda porque tiene que mandarte, porque es chulo o porque tiene que decir lo que le han dicho que diga, entonces allí no hay. Y el ejemplo de Pablo Milanés o cualquiera. En el arte, como el arte no sirve, pues quien tiene autoridad es quien se la ha ganado por su calidad. Eso era el ejemplo bonito en ese sentido. Pablo Milanés o Beethoven o quien sea, ¿no? Bien. Entonces, permitidme, si tenéis el libro, y si no, no os preocupéis, que ya el Xavi ahí mandará esta errata, en la página 118. La línea 4 empezando por abajo, de letra grande, dejando hay una nota muy larga con letra pequeña al final, pero la línea 4 empezando por abajo, dice, leo un poquito antes para que se entienda todo. Leo todo el párrafo y luego veré la errata. El párrafo dice, en conclusión, los poderes que los hombres podamos tener están solo para transparentar en su ejercicio el ser de Dios, pero nunca para apropiarse de Dios, ni siquiera con la excusa de defenderlo. Hasta aquí todo correcto, ya lo vieron el día. Lógicamente, sigo leyendo, esto es lo que podrían entender los escribas y fariseos magari. Esto es lo que no podían, no lo que podrían entender, sino lo que no podían entender los escribas y fariseos de quienes se dirige la palabra. ¿Habéis podido corregir? Parece que sí, por lo menos aquí algunas, la Patricia sí, y Pilar no. Donde dice, lógicamente esto es lo que podrían entender los escribas. Perfecto, ya está. Esto es lo que no podían entender aquellos melones. Bueno, esto, uno de los disgustos de los autores es cuando te encuentras erratas en esas instituciones, que no sabes cómo se han colado, si son culpa tuya, si son culpa del maquetador, bueno, lo que sea, pero esto que quede claro porque si no. Entonces, damos aquí la primera parte por terminada y pasamos a la segunda. Recordad lo que he dicho. Hemos visto Jesús. Entre vosotros que no sea así. Entonces vamos a ver. Y aquí viene pues todo el tema de la Iglesia. Y de la Iglesia, para hacer una división fácil, pues me ha parecido que lo mejor era decir pasado, presente y futuro. Pasado para decir, hemos tenido un pecado serio, que corregir, porque no hemos sido fieles a Jesús en este punto. Presente para decir, estamos en camino de corregirlo. Y futuro, que será todo eso de la sinodalidad, que está ahora tan de moda y que yo he querido que interviniera, que formara parte de esta reflexión de hoy. Antes de hacer la crítica, quisiera decir una cosa que para mí es muy importante. Muchas veces descargamos latigazos contra el pasado por los brutos que eran, por lo inmorales que eran, por no sé qué. Bueno, a lo mejor no eran tan malos, pero las circunstancias son tan complicadas y tan difíciles que podemos decir, mira, quizá lo entiendo, pero hoy no vale. Eso es lo que vale de la crítica del pasado. No sirve para hoy. No que entonces eran tal y cual, porque así nosotros ya nos sentimos mejores. Y esto pasa bastante en la historia de la Iglesia. Buena parte de la corrupción de la autoridad viene por una corrupción que se fue dando en la Iglesia y que explicaré muy rápidamente, hasta Carlomagno. Para mí el drama de la Iglesia no es el constantinismo, sino el carlomagnismo, por lo que luego diré. Porque bueno, el constantinismo da libertad y hay algunos abusos de esa libertad por parte de los cristianos, queman escritos de los paganos contra ellos. Hoy nos iría muy bien tenerlos, pero es poco. Ahora, con Carlomagno, la Iglesia tiene un poder. Ya he dicho antes, no vamos a juzgar ni a Carlomagno ni al Papa, que era una Europa desolada totalmente, sin cultivo, sin tierra. Pensemos ya en el trabajo de San Benito, de todo lo de eso. Bueno, y entonces en aquel momento, quizá Carlomagno piensa, lo único que hace falta aquí es
es alguien que mande de veras y que esto lo arregle. Y el Papa a lo mejor lo comparte también y le devuelve el título de emperador y a cambio de eso Carlomagno le da unos terrenos, los famosos estados pontificios. Esto cambia totalmente la concepción del papado y eso es lo que lo va poco a poco corrompiendo. Y otra vez repito, a lo mejor no la cambia por el puro pecado de los papas, sino porque realmente el poder temporal dio lugar a una corrupción en la Iglesia que bueno, se llamó el siglo de hierro, ¿no? Había una señora ahí, no me acuerdo cómo se llama, que era madre de un papa, amante de otro papa, hija de otro papa, y bien. Y en ese contexto, el bueno de Gregorio VII, pues piensa, y a lo mejor esto solo se hace con un poder serio, con una autoridad seria, a ver si se acaba, ¿no? Y entonces aquí es cuando empieza la gran idolatrización o la gran... Bueno, el Papa se convierte en algo muy vertical. Se puede comparar en la historia de la Iglesia. Papas anteriores, antes de Carlomagno, por ejemplo, uno de los grandes papas de la Iglesia, San Gregorio Magno, entre los siglos VI y VII. Gregorio Magno tiene una carta a un patriarca de Alejandría pidiéndole, no me llamen papa. Claro, esto no lo entendemos. En aquellos tiempos, porque hoy ya no suena, pero papa significa padre de los padres, pater patum. Abreviando, se quedaba el papa. Y por tanto, si me llamáis papa, me dice esta carta, me ponéis por encima de mis hermanos. Y yo no quiero que mi dignidad quite nada de dignidad a mis hermanos. Este era el papado del siglo VII, entre los siglos VI y VII, porque este papa es entre los dos. De San León Magno, que es anterior, a pesar de que le llaman Magno y todo eso, podríamos decir lo mismo. Hay que ver cómo se comporta, por muy papa que fuera, con los concilios cristológicos tan difíciles con la Iglesia de Oriente. Ya. Esto es lo que se pierde y en buena parte la separación de Oriente pues viene por aquí, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, para que se vea, a partir de aquí viene una, sí, lo que luego ha terminado llamándose papolatría, una exageración del papado, pero vamos, y no solamente del papado, porque entonces aparecen títulos increíblemente anticristianos e increíblemente presentes como excelencia, eminencia, príncipes de la Iglesia. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y la autoridad ha vuelto a ser lo que Jesús criticaba. Esto es una pena, pero ha sido así. Repito, puede ser comprensible lo que queremos criticar lo antiguo, pero sí que tenemos que saber, esto no puede valer para nosotros, esto tiene que cambiar. La papolatría ha sido tremenda. Y pongo también dos ejemplos así, muy curiosos. A ver, hay un libro, saliéndonos ahora un poco sobre la pederastia, de un cardenal australiano, Robinson se llama, que está publicado, es ya bastante antiguo, que se titula Poder y sexualidad en la Iglesia. Este libro lo escribió porque él era secretario de la Conferencia Episcopal Australiana, lo escribió por encargo de la Conferencia Episcopal, bueno, el libro no, pero empezó una investigación por encargo de la Conferencia Episcopal Australiana, a ver qué ha pasado con los casos de pederastia. Y él dice, por supuesto, pues hay un elemento de sexualidad, pero hay sobre todo un elemento de poder. El cura es algo tan sagrado, tan intocable, que lo que él dice, pues ya está. Entonces, cuando él estaba enviando informes a Roma sobre todo esto, recibe una carta de la curia romana que le dicen, su investigación no va por buen camino, el Papa no está contento con su investigación. El Papa no sabía nada. Y entonces, ¿qué hace? Deja la investigación y escribe este libro. O sea que en el prólogo de sexualidad y poder en la Iglesia encontraréis eso. Otra vez, el tema del poder falsificado. Clericalismo, el cura es el representante de Dios, es algo sagrado. Un niño pequeño, el cura lo dice, pues aquí te manda. Es un elemento importante porque, precisamente por algo, Francisco ha denunciado tantas veces el clericalismo como una plaga de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y en este mismo sentido está también la desacralización que Francisco está intentando hacer. Hombre, un papa que sabemos que lo operan del colon, un papa que sabemos que las rodillas no le funcionan. Yo he vivido de niño, cuando Pío XII estuvo enfermo, madre mía, qué misterios, qué cosas.
y contra el médico muerto Pío XII. Es igual. Muerto Pío XII, el médico que le trató, aún me acuerdo, Galeazzi Lici se llamaba, publicó su diario y allí en una página decía que el Papa había emitido una cantidad de orina suficiente. ¡Qué escándalo! Toda la cristiandad ha faltado el respeto al Papa. Como sigue esto? Papa, bueno, esta sacralidad absoluta y falsa. Y curiosamente, cuando Francisco está tratando de dar todo eso, pues le han acusado sus enemigos de desacralizar el papado. Es la acusación que se levantó con la que se levantaba al principio. Pero si es que es lo que hay que hacer. Porque la verdadera sacralidad del papado no está en que vista especialmente, en que buenas cosas. La verdadera sacralidad del papado está en que se acerque a los más humildes, en que vaya a Lampedusa y en que vaya a Belén. Esta es la sacralidad del papado. O sea que aquí hay, en la Iglesia ha habido una papolatría, un clericalismo y, desgraciadamente, un elemento fundamental de esta falsificación de la autoridad, dicho con todo respeto, sin querer ofender a nadie, ha sido la curia romana, que muchas veces actuaba por su cuenta, sin informar del todo al Papa, porque claro, imaginaos lo que es tener investigación de todo el mundo, porque eran unas investigaciones aproximadas. Hay un obispo español que contó él que Juan Pablo II, cuando lo visitó, dice, pero ¿usted cómo ha estado obispo en Canarias? Yo lo nombré obispo de Ávila. Dice, el nuncio me dijo que usted me había destinado a Canarias. Y el Papa no sabía nada. Después el antiguo obispo de Canarias, que antes había sido obispo de Ávila. Quiero decir, la curia funcionaba como pasa en todas las dictaduras, que se crea ahí una especie de ente inaccesible. Esto ha sido realmente el pecado de la Iglesia, y hay que reconocerlo humildemente y no criticarlos a ellos. No, porque a lo mejor han hecho lo que han podido, y por supuesto en la curia habría gente con muy buena voluntad, se han encontrado con una situación que funcionaba así. Ha faltado quizá en nosotros voces en la Iglesia, aunque se llevaran 3 bofetadas, acabaran haciendo ver que realmente, oye, llamar a un obispo excelencia es, no digo que una blasfemia, pero una falta de respeto casi, ¿no? Y fijaos ahora el lenguaje de Jesús, que antes he citado en Mateo 23, no permitáis que nadie os llame Padre. Es verdad que el lenguaje es muy quebradizo en muchas situaciones, y que yo he oído gente que no de un cura, pero de alguien, es que este ha sido una madre para mí. Bueno, el lenguaje tiene estas cosas. Pero en un momento así, lo que hay que hacer es buscar esa igualdad de los hermanos, que tampoco es una igualdad barata, esa igualdad de los hermanos. A mí siempre que me llaman padre, salvo si es alguien de Opus Dei, que ya les dejo. Pero siempre le digo, por favor, mira, yo soy José Ignacio, y como José Ignacio, igual que tú eres Patricia o que eres André, pues como José Ignacio tengo bastante, ¿no? Seamos hermanos porque somos iguales, aunque yo tenga un ministerio que tú no tienes, pero bueno. Repito que esto es difícil porque inevitablemente luego la gente está agradecida porque la has podido ayudar o porque se ha querido ayudar o lo que sea. Bien. Pero lo que quiero destacar es el significado que tiene respecto de todo lo que estoy explicando. Y ojalá que aquí las cosas fueran cambiando poco a poco. En cambio, otra vez, el cura no tiene sentido de su dignidad porque se deja llamar fulano de tal. No sé, a lo mejor lo que tiene es un sentido de la dignidad eclesiástica y de la dignidad cristológica, que es muy distinto de la dignidad mundana. Eso es lo que queda por acuerdo. Entonces, este es el pasado de la Iglesia, así dicho rápidamente. Y aquí viene el presente, y como presente citaré nada más al Vaticano II, que en este sentido son cosas que están para fecundar a la larga, ¿verdad? En la vida normal, un embarazo dura 9 meses. En la vida de la Iglesia, un embarazo puede durar 50 años. Yo tengo experiencia de que los grandes concilios empezaron a funcionar y a estar 50 años después, tanto Calcedonia como Trento. Es así porque somos muchos, la historia es lenta, etcétera, etcétera. Pero bueno, quisiera destacar 2 frases nada más del Vaticano II que me parecen muy importantes. La Iglesia, imagen de la Trinidad. La Trinidad es precisamente una comunión absolutamente igual entre los 3, de manera que ninguno es más grande que el otro. Y las obsesiones que hay en la historia del dogma trinitario para que fueran coeternos, coiguales, siempre que nadie fuera, ni el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo es más que el Espíritu, ni el Espíritu es más que él. Esta obsesión por la igualdad que define, porque en el fondo el amor es una igualdad total dentro de la diversidad. Unos padres, otros espíritus, esa igualdad total. La Iglesia, imagen de la Trinidad. Y segundo,
en la misma Constitución sobre la Iglesia, pero no a mitad, sino al principio. La definición de la Iglesia como sacramento de comunión, señal eficaz, señal visible de comunión entre todos y con Dios. La comunión con Dios hace precisamente la comunión entre todos nosotros como iguales. Bueno, esto es una gran aportación y, como digo, está todavía por ser totalmente dada a luz. Quizá la estamos pariendo un poco ya, pero bueno. ¿Y por qué cito esto? Porque estas frases de Vaticano II son las que, como dice, hacen que la Iglesia sea luz para las gentes. La famosa expresión Lumen Gentium, que se aplica aquí, se aplica a todo, etcétera, etcétera. La Iglesia no es luz para las gentes porque el Vaticano tenga un palacio más grande, ni unas pinturas más bonitas. La Iglesia es luz para las gentes precisamente porque es imagen de la Trinidad, porque es un sacramento de la igualdad de todos nosotros, de la unión de todos nosotros con Dios y entre nosotros. Este es el presente, y este presente ha empezado a fecundar en la última parte que nos queda, que será el futuro. Ahora se le abre a la Iglesia una tarea de futuro, que es la tarea de la sinodalidad. Y aquí me gustaría extenderme un poquito más, porque es un tema muy importante, y que como todas las cosas que comienzan, se pueden desfigurar, se pueden falsificar. No se trata de criticar por criticar, sino decir, mira, diríamos la historia, ninguna de las grandes revoluciones que se han hecho ha nacido sin pecado original. Todas han tenido un pecado original que las han estropeado, que las han dificultado, que han creado problemas, etcétera, etcétera. Por tanto, por la sinodalidad puede pasar eso. Yo creo, la sinodalidad es preciosa y evangélica, pero la sinodalidad es, permitidme la palabra, imposible. Lo más que podemos hacer es acercarnos lo más posible a ella. Es eso que en matemáticas siguen de una línea asintótica. Porque llegar a ser como la Trinidad, ojalá nos parezcamos un poquito, pero nada más. Fijaos, para que no quede... Hoy en día, qué difícil es que caminemos juntos los católicos de Vox, por así decir, si es que queda algún católico ahí, ¿verdad? Bueno, qué difícil es que caminen juntos los cardenales que han hecho un grupo contra Francisco, todos los seguidores de Francisco. La Iglesia está enormemente dividida. Entonces, la sinodalidad, si es camino de todos, como ahora luego diré, va a ser difícil. A pesar de todo, hay que tirar por ahí. Y luego también, la sinodalidad inevitablemente es falsificable por aquello que he dicho, que todas las novedades pueden tener su pecado original. Aquí viene lo que antes aludía de que los humanos somos de tal manera que una autoridad, desgraciadamente, es, por lo menos en algunos momentos, necesaria e inevitable. Será un mal, como he dicho, pero es un mal necesario. Yo he tenido experiencias de algunas entidades, alguna incluso eclesiástica religiosa, que querían vivir en un asamblearismo total, aquí no manda nadie. ¿Y qué pasa? Lo he vivido esto 2 o 3 veces. En estos asamblearismos tan asamblearios siempre aparecen unos líderes ocultos, una gente que habla mejor, que seduce más y que entonces muchos van detrás de ese porque no tienen que dar de manera distinta. Estos falsos líderes son los que precisamente una auténtica autoridad tiene que frenar, porque si no, un peligro de la sinodalidad podría ser eso, que aparezcan falsos líderes y la desfiguren. Bien, esto nada más para decir las 3 cosas. La sinodalidad es preciosa y evangélica, es enormemente difícil y tiene sus peligros. Dicho esto, empecemos con algún detalle de lo que significa la sinodalidad. Lo primero que significa, y os va a sorprender, pero esto creo que conviene subrayarlo bien, la Iglesia no es una democracia, lo cual de ninguna manera significa que la Iglesia es una monarquía absoluta, ¿no? Muchísimo menos. Que es lo que los que dicen la Iglesia no es una democracia quieren decir esto. Esto es una herejía todavía mayor que la otra. Un momentito. ¿Por qué la Iglesia no es una democracia? Primero, porque en la democracia, al menos teóricamente, la última instancia es la voluntad del pueblo. En la Iglesia, la última instancia es la voluntad de Dios. La Iglesia está bajo la palabra. Pero segundo, porque una democracia, porque no tenemos otro funcionamiento, es una entidad de mayorías y minorías. La democracia, las minorías que pierden han de fastidiarse.
Y la Iglesia no quiere ser una iglesia de mayorías y minorías. Quiere ser una iglesia de consenso. Consenso, que es una palabra poco usada pero muy necesaria, y quiere decir, por fin hemos llegado a un acuerdo, que quizás será un acuerdo mínimo, pero aquí todos estamos de acuerdo. No iremos a la velocidad que se puede ir a una democracia, con autoridades o mayorías por encima de las minorías, y digo velocidad porque discutible, porque cuando cambia el gobierno a lo mejor el otro anula todas las leyes. Pero bueno, ya, creo que ya se ve lo que quiero decir. Y aquí hay un ejemplo bonito, prescindiendo ahora de si históricamente está totalmente bien contado, y si falta alguna cosa, me refiero a lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, la reunión de los apóstoles. Digo que porque hay gente que a Lucas se le suele criticar un poco porque dicen que edulcora las cosas. De hecho, San Pablo a veces es más duro que duro. Pero bueno, es que a Lucas no le interesa tanto qué pasó, sino que lo que él quiere contar es algo que sea normativo para nosotros. Y entonces, la primera iglesia tuvo una gran división que hoy no podemos imaginar, porque nos parece que eran tonterías, y como eran tonterías no comprendemos que se pelease por aquello. Pero habría que llegar a entender desde dentro lo que, por ejemplo, significaba la circuncisión. Hoy nos parece una santez, o en todo caso será una cosa puramente de sexólogo, de lo que sea, pero era dar una parte de tu cuerpo a Dios, que te deje el cuerpo entero para que puedas moverte y hablar y todo, lo que fuese. Lo que significaba para aquellos hombres, no lo entendemos. Y por tanto la resistencia fue enorme. Y se nota como después del concilio, Pablo en la carta a los Gálatas como protesta, etc. Bueno, ¿qué se hizo entonces? Pues se llegó a un acuerdo mínimo, donde por un lado se determinó la circuncisión y se aceptaron una serie de medidas que luego ellas mismas van quedando caducas de por sí, no comer carne sacrificada a los ídolos, que poco a poco se vio que era, no comer sangre o no beber sangre, que aquello tampoco, aquello no mucho porque se vio que la vida no estaba en la sangre. Pero bueno, se llegó a un consenso. El Vaticano II, uno de los grandes méritos que yo creo que tuvo aquí Pablo VI, fue buscar votaciones que llegaban casi prácticamente al 100%, en casi todas las constituciones. Para ello tuvo que ceder algunas cosas, tuvo que suavizar algunas frases, tuvo que ponerse aquella famosa nota previa de la Constitución de la Iglesia, que no pinta nada, no tiene ninguna autoridad, por más que pudiera poner, pero no es. Bueno, pero así se llegó a una situación que realmente, si de entre 1000, pues 960 votaban que sí, y 20 abstenciones y 20 que no, realmente esto es muy bonito. Eso es el consenso. Que si el Vaticano II hubiera ido por la línea de las mayorías y minorías, a lo mejor hubiera ido más rápido, sí. Pero entonces habría habido una división, como pasó en el Vaticano I, como ha pasado en otros, y aún así, pues hay gente que todavía resiste el Vaticano. La Iglesia no es una democracia porque no es un asunto de mayorías y minorías. La Iglesia es un consenso. Y esto es una tarea que si no quisiéramos en Dios. Bien. Segunda cosa, ya. La sinodalidad no se puede separar de la koinonía, la palabra griega. Fijaos, la aportación de Vaticano II es la Iglesia como koinonía. Koinonía significa comunión. Comunión en el ser. Y después de que somos una comunión en el ser, pasamos a una comunión en el obrar, que es ya la sinodalidad. O esto lo habréis oído muchas veces ya, es caminar juntos. Caminamos juntos porque estamos juntos. De la comunión se pasa a la sinodalidad. Y no tenemos palabra. La Iglesia es una comunión, pero cuando decimos la Iglesia es una marcha conjunta, no tenemos una palabra como la de comunión. Decimos la Iglesia pues busca sinodalidad o cosas de esas. Y a propósito, ¿por qué he citado la palabra comunión? Porque hay un detalle lingüístico, y perdonad otra vez si me toco, pero es que a veces las lenguas enseñan. Fijaos, vosotros habláis de la comunión, tomáis la comunión, esperáis tan tranquilo, tan tranquila. A ver, la palabra comunión está hecha de una síntesis de dos palabras. Común, unión. Al juntarse las dos se queda la comunión. Y esto vale tanto para la Eucaristía que recibís como para la Iglesia como comunión. Pero lo bonito aquí es lo siguiente. En griego, la koinonía, que es la comunión, viene de la palabra koiné. Y koiné significa lo que antes he dicho de lo común.
Una cosa que es universal pero es barata. Es universal, pues de poca calidad. A ver, el griego ese vulgar que se hablaba por todas partes, se llamaba la koiné. Es un griego barato, como ahora no sé cómo se llama, Xavi, ese inglés que sirve por todas partes. No sé cómo le dicen, bueno, una cosa de esa. Pero koiné significa universal, pero precisamente por eso de baja calidad. En cambio, cuando esto pasa a ser comunión, es lo universal, pero que se ha convertido en algo de calidad. Que lo más bajo, precisamente por eso universal, es lo más bajo, llegue en la comunión a convertirse. Esto es una obra de Dios maravillosa. Y cuando tú comulgas no te das cuenta de que lo más bajo, lo más koiné, lo más común, es el pan y el vino. Y mira que hay cosas. Bueno, pues el pan y el vino se convierten en lo sagrado, en algo sagrado. Es lo koiné, como he dicho, convertido. Lo común convertido en comunión. Y de esto hay, recuerdo algún texto, algún padre de la iglesia, pero vamos, que dicen es que Jesús para quedarse quiso con nosotros elegir lo más vulgar, el pan y el vino. Yo he pensado algunas veces que Pedro, que era así, se puede imaginar, hombre, no señor, mira, si te quieres quedar con nosotros, eso de pan y vino no. Yo te buscaré un whisky escocés y unos como se llama, caviares, y ahí sí te puedes quedar, porque ahí es cosa digna de Dios, pero pan y vino, pues es lo común convertido en lo mejor. Esto es lo que más me gusta de la solidaridad. No sé si queda por decir algo más. Bueno, si queda por decir algo más, que ahora diré. Entonces, algunos elementos que pueden ser importantes para esto de la solidaridad, de la sinodalidad. Fijaos bien, os leo para marcar la dificultad. Os leo una frase del cardenal Aguiar, el cardenal de México, que lo dice muy bien y que pone se trata de que nos pongamos a la escucha de todo el pueblo de Dios sin excluir a nadie. Pues ya he dicho antes, menudo lío el pueblo de Dios, porque aquí hay, vamos, a todos los gustos, ¿no? Bien, entonces sí, es una tarea difícil. Y conviene que tengamos, es una tarea que nos supera, pero aquí es donde Dios será responsable y si quiere ya la llevará adelante, ¿no? A mí me gusta en este contexto, por lo de caminar en común, creo que la imagen mejor que tenemos de la sinodalidad es el pueblo saliendo de Egipto. Van hacia la tierra prometida, bueno, maravilla, pero se encuentran en el desierto. Y la sinodalidad puede tener algo de marcha por el desierto. Y entonces venía, si Moisés y Aarón y unos cuantos hubieran dicho, vamos a nuestro paso, llegarían a la tierra prometida no en 40 años, en 40 días. Pero acompañar a todo el pueblo, que todo el pueblo llegue, que todo el pueblo peque y caiga la idolatría y Moisés se enfade, pues fíjate, llevó 40 años. ¿Sí? Pero la sinodalidad es el pueblo caminando por el desierto, por lo menos es la imagen que a mí me parece que más expresiva, que me gusta más. En ese sentido, sí, pues ya, como 1.000 millones, porque si no, mira, aquí estamos yo y los míos enseguida, pues podemos caminar juntos, lo cual puede tener su valor. Hoy en día has escrito cosas importantes sobre la sinodalidad y hay alguien que dice muy bien, la sinodalidad no puede empezar por el Papa. La sinodalidad tendría que empezar las iglesias locales, las parroquias, etcétera, etcétera, que estos caminen juntos, son más reducidos y en las cosas que les afectan solo a ellos, que lleguen al consenso. Las que afectan a toda la iglesia, que esperen un poco, ¿no? Primero, las iglesias locales. Segundo, las iglesias episcopales, ya no es la parroquia, sino cada diócesis, la sinodalidad que suba hasta allí. Y tercero, entonces, cuando vería la sinodalidad ya papal con toda la iglesia. Hay quien ha propuesto este camino en un libro que se ha editado de varios teólogos y teólogas por ahí, y creo que tiene su parte de razón. Finalmente, pues hay que saberlo. Hay dos tipos de personajes en la iglesia, inevitablemente, que son hermanos nuestros, que no podemos entender cómo están ahí, ni cuál ha sido su trayectoria, ni cuáles son sus vicios, ni cuáles son sus virtudes, no lo sé, pero que son los débiles y los hostiles. El gran problema de la sinodalidad lo van a crear estos dos tipos de gente. Los débiles porque no están preparados, porque
bueno, a lo mejor habrá que formarles un poco más, yo qué sé qué. Recuerdo que, como un ejemplo, una vez me invitaron a dar una charla, una gran mujer de Ecuador. Tenía muchísimas mujeres súper católicas, súper buenísimas, pero que en el tema este del feminismo no entraban porque les parecía contrario a su fe, tal como habían vivido. Y yo estuve dando una o dos charlas por Zoom, vamos a ver, para explicar de la mejor manera posible a aquellas mujeres tan buenas cómo Jesús estaba de parte de la mujer, qué significaba. Los débiles son estos, y a estos hay que atenderlos, porque tendemos a despreciarlos. Este es que no sabe. Bueno, pues si no sabe hay que enseñarle si de veras somos ciudadanos, ¿no? Y luego los hostiles. Esto cuesta más de entender. Yo estoy asombrado de la reacción de algún cardenal contra el Papa. ¿Qué cabe en la cabeza de este hombre? Pero bueno, sea o no. Y entonces, y con esto ya termino, también la sinodalidad debería tener como norma, y que no se olvide, porque puede empezar por las iglesias más ricas y se perdería, cuando el conflicto aquel de la iglesia primera, que antes he citado y que acabó en el Concilio de Jerusalén, Pablo cuenta en la carta a los Gálatas, llegamos a un acuerdo, ellos cedieron y me pidieron que no me olvidara de los pobres. Y Pablo dice, cosa que he procurado cumplir fielmente. Bien, todavía a esto no hemos llegado. Pero si los pobres fueran el elemento unitario, el elemento que ayuda a caminar en común, entonces estas dificultades que he dicho de los hostiles, de los débiles, se podrían resolver muchísimo más, ¿eh? No nos olvidemos de los pobres y a lo mejor aquí caminamos más. No quiero decir que todo se resolverá, porque la iglesia es difícil, la historia es difícil. Pablo nos olvidó de los pobres, pero cuando fue a llevar a colega casi lo matan. Pero bueno, que la sinodalidad no se olvide de los pobres me parece un elemento interesante. Esto es lo que se me ocurría deciros y ahora, pues bueno, con toda tranquilidad, si queréis, pues o preguntar alguna cosa o lo que sea. Ya digo, si hay dificultades que van a ser más largas y más serias, se pueden proponer sin problema en la sesión siguiente. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, José Ignacio. Me ha dejado un poco decepcionado que hayas expresado sobre la sinodalidad que va a ser algo imposible, ¿no? Has argumentado las alternativas, ¿no?, que podrían haber sido más útiles, como es empezar desde abajo, parroquia a parroquia, etcétera, etcétera. Igualmente es posible que hubiera habido dificultades de ir de abajo arriba, ¿no?, igual que hay de arriba abajo. Es decir, al final las redes que no dejan bajar tampoco dejan subir a veces, ¿no?, los que están en esas zonas que impiden el paso. En cualquier caso, la pregunta siempre ha de ser obligada en positivo y esperanzadamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante la dificultad que manifiestas, que es muy posible que se haya dado, de que esta sinodalidad desde arriba no es suficiente? ¿Cómo podríamos hacerlo desde abajo si la institución no lo organizará desde abajo? Al menos durante unos cuantos años, para dar paso a otra fase, a otra etapa. ¿Qué opinas? Sí, está bien. Mira, cuando yo digo que la sinodalidad es imposible, es como cuando decimos, la santidad es imposible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar hacia ella. Caminar hacia ella, unos llegarán más, unos llegarán... La misma coinonía, también hubiera podido decir, la coinonía es imposible. Los humanos somos así, ojalá lleguemos al máximo posible. Lo que he dicho antes, que son metas asintóticas. A la meta no llegaremos nunca, pero, y esto vale para todo lo de Jesús, en todo lo de Jesús lo importante es si caminamos en la dirección de Jesús o en la dirección contraria. Como la dirección de Jesús marca al final una utopía, porque podría haber dicho esto si te molesta la sinodalidad, es una utopía. Pues muy bien, la utopía significa algo que no tiene lugar, que no hay un conflicto de lugar. Pero, entonces, si caminamos en dirección a la utopía, bien. Se podrá discutir si estamos en el kilómetro 100 o en el kilómetro 1000, bien. Pero lo importante es que caminamos en esa dirección y no en la contraria, ¿eh? Lo he dicho en ese sentido, ¿no? Bautista. Lo he dicho un poco también, bueno, yo he vivido bastante, porque era joven entonces, un poco lo que puede ser la decepción de la democracia en España, en mi país. Cuando murió Franco, vamos,
Todos éramos demócratas y parecía que con la democracia habíamos llegado a la tierra prometida. Pero así no. Hoy nos hemos dado cuenta de lo difícil que es la democracia, ¿no? Y la democracia no vale porque nos lleve a la tierra prometida, vale porque porque respeta más la dignidad humana que la dictadura. Y ese es el gran valor. El valor de la democracia es ético antes que práctico. Levantar la Luego mano. continuaremos con Cuando estabilidad, diciendo como las palomas y no tan imprudentes como las de, procuraremos dar pasos adelante, ¿no? Pero hay que pensar que la democracia vale por sí misma. Y si la hacemos bien, saldrá mejor. Si la pecatamos tanto, pues saldrá Vox, pues saldrá lo que sea. Pues algo parecido, ¿no? Adelante, Porque Pilar. la gente que en mi tiempo luchaba, se alegraba con la democracia contra Franco, si le hubieran dicho, dentro de 40 años estaréis así, pero no, que va, dentro de 40 años no estaremos. Eso es lo que yo quería, dar ese tono de realismo. Tere quiere comentar algo de la charla del comienzo de Cristianismo y Justicia de este año, que era Cristina Hinojés. Ya. Sí. A mí me parece que la Validad. una de las cosas por la cual tiene que empezar es por escuchar al otro, no a la iglesia, sino al que está en la iglesia, sea pobre, sea necesitado, porque además en este libro, que me parece, yo me había olvidado de él, aunque lo tengo pintado por todos los sitios, la sinodalidad, estamos muy lejos de ella, porque le damos a la iglesia una autoridad que no tiene. Esa autoridad que no tiene es lo que nos hace verdadero daño. Y no lo va a tener, no lo va a tener. Porque cuando habla aquí muchas veces de quién son los pobres, cuando también dice que hace conferencia con los obispos del norte, tienen un aire distinto a otros distintos que hablamos hoy. Yo salí muy afectada de esta conferencia pensando que mi postura, se llame sinodalidad o como se quiera, es acoger, escuchar, compartir y ser bien cercano del pobre. Sí, bueno, solo decir que buena parte de la dificultad de la sinodalidad no está en ella misma, está en que estamos en un mundo enormemente desigual y enormemente distinto. Y claro, la gente es fruto de su cultura, de su país, y entonces y la Iglesia cuando se encarna pues encuentra que en África tiene que ser de una manera y en Alemania tiene que ser de otra, porque el mundo es así de diferente. Si el mundo estuviera mejor realizado, más igualitario, la sinodalidad sería más fácil. Precisamente por eso, lo de no olvidarse de los pobres, empezar por los abajo, es la única manera de que quepan todos. Si empezamos por arriba y ya llegaremos hasta todos, nunca llegaremos. Empezar por lo de abajo es la única manera de que quepan todos. Yo era una preguntilla que... son dos preguntas. Una, Chalo, buenas tardes, gracias por la charla. ¿Hay alguna diferencia cuando se habla al principio de Jesús y autoridad entre los evangelios? ¿Diferencia y cosas comunes entre los mismos evangelios? Porque dependiendo a quién le van de la moto hay que decirle diferentes cosas. Y las cartas paulinas también. Y después una cosa que está ahora un poco en boga, el tema de autoridad y mujer. ¿Cómo va el tema este de autoridad y mujer en el Evangelio? Gracias. Bueno, sí, en el Evangelio no hay todavía autoridad porque no hay todavía iglesia. Lo que hay es una conducta, entre comillas, escandalosa de Jesús con las mujeres de su tiempo. Eso sí, caminar como caminaba Jesús, con 3 o 4 mujeres al lado, junto. Eso era inaudito en la Palestina de Jesús. Por lo que sabemos, cuando una mujer salía con su marido, por ejemplo, iba detrás de él, no iban juntos cogiditos del brazo, iba detrás de él. Y si el marido se paraba con alguien para comentarle el partido de España y Costa Rica o para lo que sea, la mujer se quedaba ya paradita detrás hasta que el marido acabase la conversación. En ese sentido hay algo tremendamente escandaloso. Y como aquí, no.
hay un pasaje que hemos leído mal, se me parece, que es el de Marta y María. Se ha dicho, o se decía, Marta es la acción, María la contemplación, María ha elegido la mejor parte, es la contemplación. Esto es un disparate, porque en el cristianismo acción y contemplación valen exactamente lo mismo. Y es curioso que ya autores importantes como Santa Teresa y como Santo Tomás, después de decir que María ha elegido lo mejor para cuando lo comentan, dice, bueno, pero la acción es lo más importante. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pues bueno, el problema entre Marta, o la dificultad entre Marta y María está en 2 puntos. Primero, Marta se pone a servir, pero murmura, rundina, que dicen en catalán. Me ayude mujer. Cuando el servicio lo haces mirando hacia el otro sitio más que yo o menos que yo, lo estropeas. Por eso es lo de menos. Lo importante es, María ha elegido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? ¿La contemplación? No. El poder escuchar la ley. Porque las mujeres, igual que hoy en día han tenido prohibido estudiar teología durante mucho tiempo, en los tiempos de los judíos mucho más, la mujer desconocía la ley, no conocía la palabra de Dios. Entonces, la mejor parte es que María se sabe hija de Dios y, por tanto, tan digna de oír la palabra de Dios como podía ser el fariseo más bueno. Luego, en 2 detalles, había alguno más, pero, o sea, en muchas cosas en el Evangelio hay gérmenes que nos dejan de desarrollarse. Porque el Evangelio, con lo que la historia evoluciona, no son normas válidas igualmente por todas partes. Por eso ya he dicho, a los evangelistas les ha preocupado mucho menos qué dijo Jesús que qué diría Jesús en este momento. Que por supuesto estará en contacto, como dijo Jesús, no puede ser distinto, pero tendrá su adecuación distinta a una situación. Jesús no pudo decir nunca que la mujer que se divorcia comete adulterio, por un ejemplo que se me ocurra. Porque en la Palestina de Jesús no se divorciaba ninguna mujer. No. Pero Marcos, cuando escribe en aquella Roma que él conoce un poco y que sabe que las mujeres, sobre todo las clase más alta y todo eso, tenían sus... pues más que pues la mujer también. ¿Ves? Es aplicar aquel germen. Y por eso lo importante es el espíritu. ¿No? El llegar a comulgar no con la palabra, sino con el espíritu que late en cada situación, que late en cada palabra y por la necesidad entonces de conocerlo bien. ¿Otra pregunta tenías, Álvaro? Sí, era la diferencia entre los evangelios. Y ya lo siguiente. Ah, ya está. Pues, me alegro mucho. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. No, un momento, Juan Carlos. Hay otro Juan Carlos a la espera, después Juan Bautista y después usted, Juan Carlos. ¿Correcto? Sí. Pues ¿Es a mí, Xavier? Sí, adelante. Vale. Adelante. Sí, es un poco... buenas tardes. Buenas tardes. Abundando en el tema este de la sinodalidad, todas las propuestas que van haciendo los obispos alemanes, que parece que, al menos las noticias que aparecen, sobre todo en Religión Digital, que es el diario que yo leo, que hay como un enfrentamiento con la curia, por las propuestas que hacen, entre otras cosas, sobre plantear el sacerdocio de la mujer, o las propuestas de comunión a los divorciados o a las personas de diversidad sexual. Entonces no sé cómo esto se puede armonizar o aceptar, o al final va a quedar limitado, de la misma forma que ha habido algunas propuestas en algunas diócesis españolas que cuando han llegado al límite superior de la diócesis, pues han quedado, digamos, como borradas, ¿no? Gracias. Sí, esto siento no poderte responder. Yo tengo mis preguntas sobre Alemania, pero no tengo datos suficientes, porque hay el Martin Mayer, que es un jesuita alemán que estuvo en El Salvador, que nos conocemos, y que una vez le consulté, le envió alguna cosa, me dio una sensación de que él estaba tranquilo y él decía mucho y de que no había. Pero por otro lado, oyes algunas cosas y dices, hombre, sí, esto habría que ver. No sé si la información que nos dan es la buena, lo lamento, pero el mismo Casper, que al principio parece que estaba más de cerca, se ha separado un poco. Esperemos a ver. De todas maneras, los mismos obispos han dicho que ellos con Roma no tienen poder. Esto ya es algo importante. Pero vamos, es un ejemplo de lo que yo decía, es que la sinodalidad va a ser difícil. Y comprendes que muchas cosas en Alemania serían evidentes. Las comprendes. Pero también comprendes que Alemania tenía que pensar,
Bueno, y en Kenia, y en la India. Gracias. Siento Juan no poder Bautista. más, pues prefiero no también. Juan Bautista, adelante. Gracias, Xavi. José Ignacio, pienso un poco en la relación entre la primera reflexión y la segunda, y creo que la pregunta que quiero plantearte es, ¿hay rasgos en el ejercicio de la autoridad de Jesús de las que debería apropiarse la Iglesia en el ejercicio de su autoridad como, pues, como institución, como grupo, como realidad? Pero también la Iglesia está en relación con otras instituciones, con otras realidades que también tienen autoridad, que también tienen un ejercicio del poder, con las que a veces pues tiene que pactar, tiene que negociar, tiene que entenderse, tiene que reconocerle su lugar, y muchas veces este tema del poder es el que mantiene en neutral o mantiene estancadas la relación de la Iglesia, pues a nivel con la educación gubernamental, con el gobierno como tal, con otras denominaciones, con otras religiones, con otros grupos de la sociedad civil, etc. ¿Cuál serían esos rasgos de Jesús de los que necesitamos apropiarnos para que la Iglesia tenga una mayor disposición para dialogar no solamente a nivel interno, sino con lo que hay alrededor, con los otros, que no son Iglesia? A ver, esto habría que estudiarlo más, yo te digo. Un primer rasgo de Jesús. Jesús siempre estaba de parte de los de fuera más que de parte de los de dentro, por así decirlo. Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se estarán a la mesa con Abraham y Isaac. La Iglesia puede tener tendencia a que quien la critica, y a lo mejor la critica calumniosamente, o quien la persigue, es un enemigo. Pues no, el amor a los enemigos vale también para la Iglesia. ¿Cómo encontrar una actitud que sea acogedora, que sea cariñosa, que al mismo tiempo marque las distancias? Este sería el primer punto. Jesús nunca se identificó con el centurión, pero en cambio dijo que tenía mucha más fe que muchos de los que estaban dentro, ¿no? Ni Jesús se identificó con el pecado de las prostitutas, tampoco, o de la mujer adúltera, pero intentó salvarla. Eso me parece que es fundamental. Luego desde aquí, desde esta actitud, pues ya será que la Iglesia no dialogue como un poder más. Eso en muchos países ya ha desaparecido, porque el poder político y el poder eclesiástico, ¿no? La Iglesia en una sociedad laica es una entidad más que tiene sus principios, sus cosas, y por tanto ha de argumentar no diciendo yo tengo la palabra de Dios que dice esto y por tanto usted tiene que hacer así. No, la Iglesia tiene que intentar decir, y esto es muy difícil, lo más humano que hay es esto. Debemos estar convencidos de que lo verdaderamente cristiano es lo más humano que hay. Luego se podrá discutir si una cosa es cristiana o no. Pero si lo verdaderamente cristiano es lo más humano que hay, la tarea de la pastoral hoy es buscar lo humano que hay en cada postura nuestra para ofrecerlo a los demás. Y decirle, no le impongo una orden de un Dios en que usted no cree, le impongo una verdad humana. Esto, por ejemplo, yo lo he cultivado un poco, perdón, con el dinero, porque el Evangelio es durísimo con el dinero, pero tengo una cantidad de textos coleccionados de los clásicos griegos, de la misma Celestina, que ponen de relieve la mentira del dinero. Bueno, esto es mucho más importante que dar directamente el texto de Jesús. Habrá que darlo después, pero mire, si Jesús dice eso, porque Virgilio y Horacio y Sófocles habían dicho esto otro. Estas serían las dos cosas que de momento se me ocurren. Amar al de fuera y buscar lo mejor humano, lo que podemos coincidir. Y esto es fácil de decir, pero luego... Una disculpa, Juan Carlos, me avisan que Juan Carlos había levantado la mano físicamente antes que el otro Juan Carlos, no me fijé. Pero bueno, te doy paso y me disculpo por haberte hecho esperar.
A ver, sí, no, incluso yo también tengo que, a las 1:30 tengo que estar en otro sitio. A ver, yo creo que vista así panorámicamente la historia de Jesús en la Iglesia y de la Iglesia en 20 siglos, es lógico lo que ha sucedido y es también lógico el que se haya ido, este problema de la autoridad se haya ido constituyendo en una especie de, yo diría, de esclavitud de la propia Iglesia, porque el clericalismo pues es una forma de burocratización lógica, ¿me entiendes? O sea, yo no me espantaría, yo lo veo como que es natural. Y ha sido la forma de poder ejercer un poder, de ejercer una autoridad tipo autoritarismo, no la autoridad que enseñó Jesús. Por lo tanto, yo diría que de las enseñanzas y gestos de Jesús respecto a la autoridad, que son clarísimos, el lavatorio de los pies, ya con eso bastaría para decir qué es lo que Jesús nos dijo que tenemos que pretender quienes, de alguna manera, por una cosa, por ser maestros o por ser profesionales o por lo que fuere, tenemos una autoridad natural, digamos, a la hora de tener conocimiento o de tener los privilegios que te da el saber alguna ciencia o un arte. Entonces yo diría, tenemos en Jesús, en la vida de Jesús, yo creo la fuente. Por otro lado, después de 20 siglos, tenemos también digamos, una persona como es el Papa Francisco, que sale a la palestra y de alguna manera levanta las banderas que levantaba Jesús. Y claro, así le va al pobre, porque le están dando como le dieron a Jesús en su momento. Y si pudieran, bueno, crucificarlo al Papa Francisco, lo crucificarían. ¿Por qué? Porque está planteando de que los cristianos, la Iglesia, tiene que ser servidora, pero servidora de los más importantes, que en este caso son los pobres. Y yo lo veo, por ejemplo, mira, cuando Lula ganó las elecciones en Brasil, lo primero que dice, lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de los 11 millones de excluidos sociales que se han producido en este país a consecuencia de una distribución injusta de los recursos. Yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de hacer hincapié, porque transformar la Iglesia de la noche a la mañana es imposible. Aquellos consejos del Papa Francisco, todo hazlo pidiendo permiso, por favor, y dando las gracias. Es decir, en esas simples, digamos, actitudes, todos los cristianos podemos llegar a hacer una gran conversión en lo que hace a la transformación. Indudablemente que lo sinodal y todo aquello me parece importante, yo creo que es el futuro. Incluso en estos días, en la formación permanente de la Facultad de Teología, están hablando unos párrocos que están trabajando en parroquias, pero que son personas que están al servicio de la gente y que están haciendo participar a todo el mundo. Son como brotes verdes. Y yo creo que por ahí va la cuestión de futuro, ¿no? De futuro en nuestra Iglesia. Bueno, yo lo único que pido disculpas es porque enseguida tengo que cortar. Y, bueno, y gracias por poder participar en este coloquio tan fructífero, diría. Gracias. Bueno, por decir algo, no sé si me toca, ¿no? Me va bien para una cosa que a las dificultades puedo resolverse. Yo no he venido aquí a daros soluciones, he venido a daros experiencias.
experiencias espirituales. Y luego, esto tiene que ir abriéndose el camino, pues, lo mismo, como un embarazo, tirando por donde ir hasta que salen las manos, salen los pies, sale todo eso. Porque tú has citado a Lula. Lo que ha dicho Lula es muy bonito. ¿Qué podrá hacer Lula en el Brasil que tiene? Pues tampoco lo sé yo, pero sin duda que será menos de lo que él quisiera. Y sin embargo, esto último, esas actitudes no autoritarias, no de superioridad, fijaos, ahora se me ocurre un ejemplo que antes he citado, que lo podía haber citado. La ruptura con el papado en la reforma de Lutero no fue porque Lutero no admitiese lo de la autoridad de Pedro y todo eso. Eso Lutero no lo discute. Lutero, cuando rompe con el Papa, usa la carta a los Gálatas y dice, Pablo dice, aunque un ángel os anunciara otro evangelio y no lo creáis, el Papa está anunciando otro evangelio. Y mantiene, sin embargo, bueno, ¿qué ha pasado? Que esto acaba en una ruptura. Y cuando yo era estudiante de teología, me acuerdo que todos nuestros estudios contra los protestantes niegan el papado, nosotros aquí, Mateo 16, y piedras sobre esta iglesia. En un principio los protestantes no negaban el papado, lo que negaban era que el conducto del papado fuera la pertinente. Bien. Cuando las cofas se enquistan en la pelea, entonces lo que pasa es que a la larga se estropean todavía más. Bueno, son comentarios de lo que has dicho que no tienen más importancia. Nos quedan 9 minutos, sería cuestión de aprovechar al máximo este coloquio, este espacio para poder compartir. Tenemos aquí a Carlos Juncos desde Argentina. Yo no sé si puedes comentarnos algo sobre todo esto que estamos escuchando, porque sabemos que eres una persona que has conocido al arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Actual Papa. Buenas tardes para nosotros acá, igual que para ustedes. Sí, lo he conocido, pero así tangencialmente, no he tenido un gran trato con él. Y escuchando y generándoseme adentro una serie de preguntas, llego como a la conclusión, y es una pregunta para José Ignacio, de si en definitiva la autoridad no es una cuestión moral en el sentido de algo que en la iglesia, ¿no? Que se debiera también refrendar desde los hechos y no una estructura que no cambia, ¿no? Porque a veces llegamos a un lugar de autoridad y pareciera que ya estamos instalados ahí y con eso es suficiente. Nos pasa a los párrocos, por ejemplo, o le pasa tal vez a los obispos. En las congregaciones es distinto porque hay mayor movimiento, pero es como que encuentro mucha sabiduría en una expresión del Papa Francisco que es que no se trata de ocupar lugares o espacios, sino acompañar procesos como una especie de efecto de aquello que en Evangelii Gaudium él dice que el tiempo es superior al espacio. Me parece que allí es donde se juega también la verdadera autoridad de la Iglesia, no se juega en sus estructuras estancas, sino en su dinámica o en el fondo en su auténtico seguimiento de Jesús, que es lo que yo entiendo que es realmente lo moral. Pues sí, no, nada más, nada que responder, nada que objetar, de acuerdo. Pasa que, como la gente son tan distintas, luego los procesos son enormemente distintos. Francisco tiene una historia que conocemos poco, que Francisco de alguna manera es un convertido. Tú sabrás mejor que yo el conflicto que creó, quizá por juventud, por poca experiencia, etcétera, etcétera. Y yo recomiendo, si a alguien le interesa, hay un periodista inglés, no sé cuánto, Iberay, no sé cómo lo dice, que es muy amigo de Francisco y ha escrito un libro hacía tiempo es un libro que se llamaba El Gran Reformador.
Y allí cuenta un poco algo que yo creo que se puede decir la conversión de Francisco. Francisco chocó con Kolbenbach, el general de los jesuitas, porque la provincia estaba dividida. Yo recuerdo que hubo que llevar un provincial de Colombia, un maestro de novicios de no sé dónde, etc. Bien. Y Francisco quedó un poco desterrado, lo sacaron de Buenos Aires a Córdoba, ¿no? Entonces, el periodista cuenta que la gente de Córdoba veía a un señor que asomaba a la ventana con una cara así, que decía un enfermo, no sé qué, y era Francisco. Y luego cuenta también que cuando ya era obispo de Buenos Aires, que fue a hablarle un cura argentino, a hablar con él con un problema que tenía, y que al final la respuesta de Francisco fue: mire, creo que usted tiene que pasar su noche oscura. Yo ya pasé la mía. Esto es muy importante. O sea, Francisco es fruto de una noche oscura. Yo no sé lo que vivió, eso no lo sé. Esto lo cuenta el periodista Si esto es verdad, significa que, bueno, lo que hemos dicho está muy bien, pero aprovechemos para qué proceso he de pasar yo personalmente. ¿Cuál tiene que ser mi pequeña noche, mi pequeña dificultad, mi pequeño problema? Porque por ahí es por donde... Y luego pasa lo que en la historia es tan frecuente y olvidamos mucho, que las cosas fructifican donde menos te lo esperan. Cuando Francisco era ¿quién iba a decir que iba a acabar saliendo este Papa? Yo he dicho otras veces, el gran bien de la teología, o uno de los grandes bienes de la teología de la liberación, lo ha hecho donde menos pensaba, no en América Latina, sino en el norte de Europa, en Suecia, en Finlandia, allá muchos inmigrantes chilenos de cuando la dictadura y otros sitios, allá fueron creando un clima con su fe, con la teología de la liberación, ya lo he contado otras veces. Yo tengo un libro, pobre de mí, traducido al finlandés, fíjate tú. ¿Y cuál fue la historia de esta traducción? Pues simplemente un pastor protestante finlandés, visto lo que veía de aquellos inmigrantes, fue a Nicaragua. Estuvo en Nicaragua viviendo una temporada en la época mejor, en la época de la Revolución, encontró una cosa mía, un cuadernito mío que corría por ahí, y entonces mandó una carta diciendo: esto que he leído de usted en Finlandia, creo que estaría muy bien, que haría mucho bien. Yo quisiera que me permita traducirlo, pero sin cobrar derechos de traducción, decía, porque en Finlandia publicar un libro religioso es ruinoso. Así que lo decían, bueno, se tradujo al finlandés, pero ¿quién iba a decir que la teología de liberación iba a acabar fructificando? Luego he conocido pastoras en El Salvador, protestantes, con qué ilusión venían a celebrar un señor Romero, y ahora para terminar ya, para que no me pregunten más, una ceremonia que hubo en favor de Monseñor Romero, que iban, bueno, había diversos, y una de ellas era una pastora protestante. Bueno, todos iban del aire, pero la pastora era la única que llevaba el cola y todo eso así, la única mujer, la única mujer. Bueno, nada, y lo cuento porque al salir de allí había una bibliotecaria en la UCA de El Salvador, y yo era bastante amigo de ella, que se llama Marta, y me acerqué y le dije: ¿qué, Martita? A usted también le gustaría llevar un cola como esta señora de aquí, ¿eh? Y me dice: no, padrecito, no, a mí más me gusta ir escotadita. Así terminó la cosa. Pero quiero decir, el influjo de la teología latinoamericana en el norte de Europa son de esas cosas que llámalas providencia de Dios, llámalas casualidad, llámalas lo que quiera. La historia fructifica muchas veces de esa manera, donde no esperamos. Por tanto, como decía una poetisa española ya, Cristina de Arteaga, sin saber quién recoge, sembrar. Serenos, sin prisas, y no sé cómo sigue, por esa poesía se puede encontrar en internet. Sin saber quién recoge, sembrar. Pues con este punto de humor y con este punto de poesía inmejorable podemos acabar esta sesión de hoy, teniendo en cuenta, ¿verdad, José Ignacio?, que el próximo día haremos el capítulo previsto para hoy. Ricos y pobres, sí. Exactamente. Vendrá muy bien porque como hoy hemos quedado acordados a los pobres, entonces ahora mira, vienen casi mejores. Muy bien. Hemos mejorado en el proceso el orden de los capítulos, por lo tanto, bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos los que os conectáis desde diferentes partes del mundo. Ánimo y suerte en nuestras tareas pastorales y también intentando interiorizar todo lo que José Ignacio nos comparte con sus libros y con sus charlas. Es realmente un privilegio, como todos sabemos. Un abrazo, un saludo. Gracias, José Ignacio. Gracias a todos. Buenas noches o tardes o días a todos. Gracias a todos, familia. Feliz Adviento a todos.
Feliz Adviento. Exactamente. Hasta febrero. Hasta febrero. Febrero. Adiós, feliz año nuevo. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas tardes. Feliz Navidad. Me gusta mucho.